Para quienes no lo saben, hubo un rey en la historia que muchos consideran la persona más rica que ha existido en el mundo. Era rico no solo porque tenía mucho oro, sino también porque controlaba algunas de las minas de oro más grandes del mundo en su época. También controlaba la importante ruta comercial que utilizaban los comerciantes en África. De hecho, había tanto oro en su imperio que cuando viajó a la Meca, repartió muchísimo oro a las personas que encontraba en su camino. Y debido a lo que hizo, el valor del oro bajó temporalmente en algunas ciudades. Pero lo más sorprendente es que él no era de Europa, ni tampoco era líder de una superpotencia moderna. Él era un rey del imperio de Mali en África Occidental, un reino que alguna vez fue el centro del oro, el comercio y el conocimiento. Y el rey al que me refiero aquí es Mansa Musa. Pero la pregunta es, ¿cómo se hizo tan rico? ¿Y cómo logró también gobernar uno de los imperios más ricos y poderosos de la historia? Y eso es lo que vamos a descubrir. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que por favor te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Así que vamos a empezar. Antes de que Mansa Musa fuera conocido como una de las personas más ricas en sa pinakamayamang tao sa kasaysayan. Su historia comenzó en un gran imperio de África. Musa nació alrededor de finales del siglo XIII en el imperio de Malí, en África Occidental. El nombre Musa en árabe significa Moisés. En ese tiempo, Malí ya era uno de los reinos en ascenso de África. Muchos comerciantes pasaban por aquí porque estaba en una buena ubicación para el comercio. El padre de Musa era Fagalaye. Él provenía de la familia Keita, y la familia Keita era la que gobernaba el imperio de Malí, pero su padre no llegó a ser rey. Sin embargo, ellos seguían siendo una de las familias más importantes del imperio. Los historiadores saben poco sobre su madre, Kanku. Esto se debe a que se escribió muy poco sobre muchas mujeres en esa época, pero sabemos que las mujeres también tenían un papel importante en su sociedad. Ellas ayudaban en la elaboración de herramientas, telas, medicinas y otros trabajos importantes en sus comunidades. Ahora, para entender cómo Musa se convirtió en una persona importante, primero necesitamos saber cómo comenzó el imperio de Mali. Antes de que Mali se hiciera poderoso, había otro reino fuerte en esa región, y ese era el imperio de Ghana. Durante muchos años, Ghana controló el comercio de oro y otros productos valiosos en África Occidental. Por eso su reino se volvió rico y poderoso. Pero con el tiempo, Ghana empezó a debilitarse, hubo sequía, conflictos internos en el reino y también cambiaron las rutas comerciales. Y por eso poco a poco perdió su antigua fuerza. Mientras Ghana se debilitaba, otro reino se fortalecía. Este es el Imperio Soso, dirigido por Suma Sumaoro Kanté. Conquistó muchos lugares vecinos y se convirtió en uno de los líderes más poderosos de la región. Pero no pasó mucho tiempo antes de que alguien se enfrentara a él. Su nombre era Sundiata Keita. Según las historias que se han transmitido de generación en generación, la vida de Sundiata no fue fácil cuando era niño. Pasó por muchas dificultades antes de convertirse en líder. Mientras crecía, poco a poco fue uniendo los diferentes reinos y líderes que también querían acabar con el poder del Imperio Soso. Después de esto, hubo una gran guerra. En 1335, el ejército de Sundiata y el ejército de Sumaoro Kanté se enfrentaron en una batalla que cambió la historia de África Occidental, y aquí fue donde Sundiata salió victorioso. Debido a esa victoria, nació el Imperio de Malí. Desde entonces, su territorio se expandió rápidamente. Controlaron las rutas comerciales más importantes y algunas de las mayores fuentes de oro en todo el mundo. Y mientras el imperio de Malí se hacía más rico y poderoso, un niño de la familia Keita iba creciendo poco a poco, y ese niño era Musa. Y algún día él se convertiría en el líder más famoso del imperio de Malí y en una de las personas más ricas registradas en la historia. Sin embargo, tras la muerte de Sundiata Keita, la sucesión de líderes en el imperio de Malí no fue inmediata ni sencilla. Había hijos, parientes y otros miembros de la familia real que podían convertirse en el siguiente Mansa o rey del imperio. Por esto comenzaron las luchas por el poder. El primero en suceder a Sundiata fue su hijo, Uli. Durante el tiempo de Uli, el imperio de Malí continuó expandiéndose. Según algunos historiadores, el control del imperio se expandió aún más sobre importantes centros de comercio como Tombuctú y Gao. Aunque hay expertos que no están completamente de acuerdo con todos los detalles, está claro que Malí se mantuvo fuerte bajo su liderazgo. Al igual que muchos líderes musulmanes de esa época,
Uli también viajó a la Meca para el Hajj, la peregrinación sagrada de los musulmanes. Pero no pasó mucho tiempo después de su regreso cuando murió. A partir de ahí, la situación se volvió más caótica. Varios líderes se sucedieron en el trono en un corto periodo de tiempo. Había personas que apoyaban a un candidato mientras que otros tenían su propio favorito para que se convirtiera en Mansa. Por esto surgieron conflictos dentro del imperio. A pesar de estos problemas, Mali siguió siendo rico y la razón es simple. Controlaban algunas de las rutas comerciales más importantes de África. Los comerciantes que transportaban oro, sal, telas y otros productos pasaban por las tierras de Mali. Se cobraban impuestos sobre el comercio y había reinos que comerciaban. Estos estaban bajo el imperio, que también recibía contribuciones de la gente para su gobierno. Y otra de las fuentes más importantes de riqueza del Mansa era el oro. En ese tiempo había muchísimo oro en las tierras del imperio de Mali. Los grandes trozos de oro eran considerados propiedad del Mansa. Por eso, la riqueza de sus líderes seguía aumentando. Mientras ocurrían los cambios en el liderazgo, había una persona que poco a poco estaba expandiendo el poder del imperio. Su nombre era Sakura. Él no pertenecía a la línea principal de herederos al trono. Por eso su ascenso al poder fue inusual. Existen antiguos registros que dicen que él fue un esclavo antes, pero según otros historiadores, puede que el significado de la palabra utilizada en ese entonces fuera diferente y no igual a la esclavitud que conocemos en los siglos posteriores. Sea cual sea su origen, hay algo claro: fue un gran líder. Durante la época de Sakura, el imperio de Mali se expandió aún más. El comercio con otras partes del mundo islámico aumentó. El territorio del imperio también se expandió gracias a las exitosas campañas militares bajo su liderazgo. Más tierras quedaron bajo el control de Mali. Más tarde, Sakura también viajó a la Meca. Sin embargo, ya no regresó con vida. Los historiadores no están seguros de lo que realmente le sucedió. Existen diferentes historias y tradiciones que cuentan distintas razones sobre su muerte. Después de la muerte, el poder volvió a los familiares de Sundiata Keita. Pasaron algunos años y hubo un nuevo Mansa. Uno de ellos fue Muhammad ibn Qutb. En esta época, Musa tenía alrededor de 20 años y ya era un miembro activo de la corte real. Sin embargo, los historiadores saben muy poco sobre su juventud. No está claro cómo fue educado. Tampoco está claro cómo fue ascendiendo poco a poco hasta los niveles más altos del gobierno. Pero está claro que a medida que crecía su influencia en la corte, el imperio de Mali también se fortalecía, y aquí comenzó a desarrollarse una de las historias más extrañas en la historia del imperio. Mansa Muhammad no solo estaba interesado en expandir su territorio, también le interesaba lo que había más allá del océano. Según los antiguos registros, envió cientos de barcos al Océano Atlántico a principios del siglo XIV. Llevaban comida, agua y otros suministros para un viaje largo. Su orden era simple: navegar hacia el oeste y descubrir qué había allí. Los barcos desaparecieron hace mucho tiempo. Después de muchos meses, solo un barco regresó. Según su capitán, encontraron una corriente muy fuerte en el mar. Era como un río gigante que fluía en medio del océano. Además, el capitán dijo que mientras los otros barcos continuaban, él decidió regresar. Pero en lugar de asustarse, Mansa Muhammad se interesó aún más en el misterio que había en el oeste. Y la decisión que tomaría después de esto cambiaría el curso de la historia del imperio de Mali a pesar de todo. Mientras Mansa Muhammad estaba ocupado con su sueño de descubrir lo que había al otro lado del océano Atlántico, había otra persona que poco a poco se estaba preparando para una responsabilidad aún mayor. Esa persona era Musa. Antes de que Muhammad partiera para su segunda expedición marítima a principios del siglo XIV, dejó a Musa a cargo del imperio de Mali mientras él no estaba. En pocas palabras, Musa se convirtió en el líder temporal de uno de los imperios más grandes de África. No era una tarea menor. En ese tiempo, el imperio de Mali ya era muy extenso. Estaba compuesto por muchas ciudades, pueblos y diferentes grupos de personas, cada uno con su propio idioma y costumbres. Por eso, se necesitaba un líder que supiera escuchar, tomar decisiones y mantener el orden en todo el imperio. Musa se mudó al Palacio Sanyani, la capital del imperio. Ahí se encontraba el centro del gobierno. Ahí se realizaban las reuniones importantes. Ahí también se llevaban los informes de las diferentes partes del imperio. Mientras Muhammad no estaba, Musa se encargaba de estas tareas todos los días. Había gobernadores que administraban las diferentes provincias, pero Musa tenía la última palabra en los asuntos más importantes.
Una de las razones por las que rápidamente ganó respeto fue porque sabía elegir a las personas que trabajarían para el gobierno. Él reconocía a los oficiales que servían bien y se aseguraba de que los líderes de cada provincia fueran responsables. Por esto, la administración en muchas partes del imperio se volvió más organizada. También hay historiadores que dicen que durante la época de Musa, más jóvenes de Mali tuvieron la oportunidad de estudiar en los centros educativos del norte de África. En ese tiempo, lugares como Marruecos eran conocidos por la educación, la ciencia, las matemáticas y los estudios religiosos. Musa también quería que sus compatriotas aprendieran nuevos conocimientos que pudieran ayudar a su país. Con el tiempo se hizo más conocido como un excelente administrador. No se hizo famoso por grandes guerras, tampoco por conquistas. Se hizo conocido porque podía administrar un imperio enorme. Mientras tanto, todavía no había noticias sobre Muhammad y sus barcos. Hasta ahora, esto sigue siendo uno de los misterios en la historia de África. Algunos historiadores creen que la expedición se hundió o se perdió en medio del Atlántico. Otros sugieren diferentes posibilidades. Sin embargo, es importante recordar que aún no hay pruebas sólidas que demuestren lo que realmente les sucedió. También hay historias que dicen que tal vez llegaron a América antes de que Cristóbal Colón llegara. Pero actualmente todavía no hay suficiente evidencia aceptada por la mayoría de los historiadores para probar esa afirmación. Esto sigue siendo solo una teoría y no un hecho comprobado. Lo que sí sabemos con certeza es que nunca se volvió a ver a Mansa Muhammad. No regresó. Tampoco regresó la mayoría de sus barcos, y por eso el trono del Imperio de Mali finalmente pasó a Musa. De ser un gobernante temporal, se convirtió oficialmente en el Mansa de Mali. Pero en lugar de perder el tiempo buscando la expedición perdida, se enfocó en otras cosas. Musa sabía que era más importante fortalecer el imperio que perseguir un misterio que tal vez nunca se resolvería. Así que empezó a formar un gobierno leal a él. Eligió consejeros y funcionarios en quienes podía confiar. Mantuvo el apoyo de los líderes en diferentes partes del imperio y poco a poco sentó las bases de un liderazgo que llevaría a Mali a la época más rica y poderosa de toda su historia. En solo unos años después de convertirse en Mansa, mucha gente notó la gran diferencia de Musa con algunos de los anteriores líderes de Mali. Era conocido como un líder que sabía escuchar. Eso no significaba que fuera débil. Tampoco significaba que no quisiera usar el poder, pero él sabía evaluar la situación antes de tomar una decisión. Una de las primeras pruebas de su liderazgo fue cuando hubo un malentendido con los mineros de oro en la parte sur del imperio. En ese tiempo los mineros eran muy importantes. En la economía de Mali, ellos eran quienes extraían el oro, que era la principal fuente de riqueza del imperio. Según los historiadores, Musa intentó animar a más personas a seguir el Islam. Pero cuando hubo resistencia de parte de algunas comunidades de mineros, la producción de oro también se vio afectada temporalmente. En lugar de recurrir inmediatamente a la violencia, Musa eligió dialogar y resolver el problema. Gracias a esto, la minería volvió a la normalidad y se evitó un conflicto mayor. Este es un acontecimiento muy importante porque mostró que él puede cambiar una decisión cuando ve que hay una mejor manera de resolver un problema. Pero no pienses que solo usó la diplomacia. Cuando se trata de la seguridad del imperio, Musa es estricto. Uno de los mayores problemas en ese entonces eran los bandidos que atacaban a los comerciantes. Viajar por algunas rutas era peligroso porque existía el riesgo de ser robado o asesinado. Cuando los comerciantes tenían miedo de viajar, el comercio se volvía más lento. Cuando el comercio se volvía más lento, los ingresos de todo el imperio disminuían. Por eso, Musa tomó medidas más estrictas contra los bandidos y criminales. Poco a poco, las principales rutas comerciales se volvieron más seguras. Más comerciantes empezaron a viajar. Llegaron más productos a diferentes ciudades y el gobierno recaudó más impuestos. Aquí fue cuando la gente empezó a sentir la prosperidad del imperio de Mali. A medida que la seguridad aumentaba, también lo hacía el comercio. No solo el oro circulaba en los mercados, había sal, arroz, miel, caballos y muchos otros productos. Incluso había mercancías que venían de lugares muy lejanos de África y del mundo islámico. Poco a poco Mali se fue conectando a una red de comercio global mucho más grande.
Y aquí es donde se esconde el verdadero secreto de la riqueza de Mansa Musa. No solo porque tenían mucho oro, sino porque controlaban las rutas que usaban los comerciantes. Imagínate que casi todos los comerciantes tuvieran que pasar por tu territorio para vender y comprar productos. Ganarías muchísimo con los impuestos y tarifas. Así fue lo que pasó con el Imperio de Mali. Muchas rutas en el desierto del Sahara pasaban bajo su control. Las caravanas que traían sal del norte y mercancías del sur tenían que pasar por los territorios controlados por ellos. Y como estas rutas eran seguras, más comerciantes iban allí. Había pueblos que se convirtieron en centros de intercambio de productos. Aquí se encontraban los comerciantes de diferentes tierras. Aquí se discutían los precios de las mercancías. Aquí también el gobierno recolectaba impuestos. Además de las rutas terrestres, los ríos como el río Níger también tenían un papel importante. En botes, los productos se podían enviar más rápido a diferentes partes del imperio. Mientras más rápido era el viaje, más rápido era la venta y más rápido también entraba el dinero a la tesorería de Mali. Mientras más rico se hacía el imperio, más fuerte también se volvía su ejército. Según algunas estimaciones de los historiadores, Mali tenía uno de los ejércitos más grandes de África en esa época. Había miles de soldados y caballeros montados a caballo. Los caballeros eran importantes porque podían moverse rápidamente en las vastas llanuras y desiertos. Se utilizaban para vigilar las rutas comerciales, defender las fronteras y mantener el orden en el imperio. Musa sabía que la riqueza no era suficiente si no tenías la capacidad de protegerla. Por eso, mientras el oro seguía aumentando en su reino, también seguía fortaleciendo su ejército. Con la combinación de comercio seguro, un gobierno sólido y un ejército fuerte, el Imperio de Mali comenzó a alcanzar un nivel de poder que rara vez se había visto en la historia de África. Y a medida que su riqueza seguía creciendo, había un viaje que poco a poco se iba formando en la mente de Mansa Musa. Un viaje que haría que su nombre fuera conocido en todo el mundo. Sin embargo, mientras el Imperio de Mali se hacía más rico, también seguía expandiéndose. Según los historiadores, en los primeros años del gobierno de Mansa Musa, él añadió nuevos territorios a su imperio. Por eso aumentaron aún más la riqueza, la población y las rutas comerciales que él controlaba. Para mantener este poder, necesitaba un ejército fuerte. En todo Malí, la gente tenía en alta estima a los herreros. Ellos fabricaban las espadas, lanzas, arcos y otras armas que usaba el ejército. A medida que mejoraba la fabricación de armas, también mejoraban las tácticas de guerra. Había unidades especiales de soldados que podían ser enviadas rápidamente a diferentes partes del imperio cuando había una amenaza. Los ríos se utilizaban para trasladar personas y suministros más rápidamente. También había guerreros seleccionados que servían como la fuerza de élite del imperio. Ellos eran los que usualmente se enviaban a las misiones más importantes y a las grandes batallas. Además de la fuerza del ejército, también había algo importante para Musa: su fe. En el año 1324, casi 12 años después de convertirse en Mansa, Musa decidió emprender uno de los viajes más importantes de su vida. Este es el Hajj, la peregrinación sagrada de los musulmanes a la Meca. Pero este no fue un viaje ordinario. En ese tiempo, Mali ya era uno de los reinos más ricos y poderosos del mundo. Musa también quería mostrarle a otros países lo grande y rico que era su imperio, así que preparó una caravana enorme. Según los antiguos registros, alrededor de 60,000 personas participaron en el viaje. Incluía soldados, sirvientes, funcionarios del gobierno, familiares y otros miembros de su grupo. Cientos de caballos y camellos llevaban provisiones, agua, equipo y muchísimo oro. Algunos de los camellos llevaban únicamente oro como carga. Mientras la caravana viajaba, parecía una ciudad en movimiento en medio de África. Desde la capital de Niani cruzaron extensas praderas y finalmente llegaron al desierto del Sahara. Aquí comenzó la parte más difícil de su viaje. Durante el día, el desierto era extremadamente caluroso. Por la noche, hacía muchísimo frío. Durante el día, tenían que buscar suficiente agua para miles de personas y animales. A pesar de esto, la caravana continuó durante muchos meses. Finalmente llegaron a una de las ciudades más importantes del mundo en ese tiempo, El Cairo, en Egipto. En el año 1324, El Cairo era una de las ciudades más grandes y ricas del mundo. Mucha gente se asombró al ver la llegada de Mansa Musa y su enorme caravana,
ropas coloridas, joyas costosas y muchísimo oro. La mayoría de la gente nunca había visto tanta riqueza exhibida en un solo viaje. Cuando Musa fue invitado por el sultán de Egipto, surgió una situación delicada. Según la costumbre de esa época, se esperaba que él mostrara respeto al sultán de una manera que no quería adoptar. Pero a través de una buena conversación, encontraron un compromiso que mostró respeto por ambas partes. Su encuentro fue cordial. Intercambiaron regalos, hablaron sobre sus reinos, y mientras la caravana descansaba en el Cairo, comenzaron a circular por toda la región noticias sobre un rey de África con una riqueza casi incalculable. Y la gente aún no sabía que las siguientes acciones de Mansa Musa en Egipto harían que su nombre fuera aún más famoso en la historia. Después de permanecer varios meses más en el Cairo, el nombre de Mansa Musa se hizo aún más famoso. Dondequiera que iba, repartía oro a los pobres, funcionarios, comerciantes y líderes religiosos. Repartió tanto oro que, según los historiadores, el valor del oro en el Cairo bajó durante muchos años. Esto mostró cuán rico era el imperio de Malí en ese tiempo. A finales de 1324, Musa continuó su viaje hacia la Meca. Desde Egipto, su caravana cruzó los desiertos de Arabia hasta que llegaron a Medina, la segunda ciudad más sagrada del Islam. Aquí, Musa visitó lugares importantes de la fe y conversó con muchos eruditos de diferentes partes del mundo. Después de esto, continuaron hacia la Meca. Tras un largo viaje, Musa finalmente vio la ciudad con la que había soñado durante tanto tiempo. Como los demás peregrinos, él usó una sencilla vestimenta blanca y dejó de lado temporalmente su estatus como rey. Durante varios días realizó los rituales del Hajj junto con miles de musulmanes de diferentes países. Según algunos registros, en una ocasión hubo tensión entre algunos peregrinos, pero esto se resolvió sin que llegara a la violencia. Al terminar el Hajj, Musa recibió el título de Haji, un honor otorgado a quienes han completado la peregrinación sagrada. Algunas historias dicen que le gustó mucho la vida en la Meca y que quería quedarse allí, pero mientras él estaba en Arabia, llegaban noticias desde Malí. Había problemas que necesitaban ser atendidos dentro del imperio y también había tensión en las tierras vecinas. Por eso decidió regresar a casa. Antes de irse, invitó a varios eruditos, maestros, líderes religiosos y expertos a acompañarlo a Malí. Uno de los que lo acompañaron fue Abu Ishaq al-Sahili, un arquitecto y poeta famoso que más tarde tendría una gran influencia en la arquitectura del imperio de Malí. Mientras regresaban a África, las noticias sobre la riqueza de Mansa Musa se difundieron aún más. En los mercados y centros de comercio, los comerciantes de Europa, Asia y África hablaban sobre el rey de Malí, que llevaba consigo una enorme cantidad de oro. Muchos se interesaron en la fuente de la riqueza de su imperio, pero la ubicación exacta de las minas de oro de Malí permaneció en secreto para muchos extranjeros. Mientras continuaban su regreso a casa, el viaje no fue fácil. Algunos miembros de la caravana se enfermaron. Algunos también murieron debido a la dificultad del viaje y a los peligros del desierto. Como ya había repartido mucho oro durante su viaje, Musa se vio obligado a pedir dinero prestado y suministros mientras estaba en el Cairo para poder continuar su regreso a Malí. Pero aún así, siguió siendo uno de los líderes más ricos del mundo. Mientras la caravana se acercaba al África Occidental, llegó una noticia importante. Según los informes, uno de sus generales derrotó a Songhai y capturó la ciudad de Gao, un importante centro comercial de la región. Para Musa, esta victoria era sumamente importante, no solo porque aumentó su territorio, sino porque también fortaleció aún más el control de Malí sobre las rutas comerciales en África Occidental. Por eso cambió su ruta de regreso y fue directamente a Gao. Allí supervisó personalmente el acuerdo con los líderes derrotados. En lugar de destruir su gobierno, les permitió administrar algunos asuntos locales mientras seguían bajo el poder del imperio de Malí. Esta era una táctica que Musa usaba a menudo. Prefería tener lealtad y estabilidad que una guerra interminable. Y mientras se acercaba a su capital, ahora era más claro para todos que ya no era solo un rey rico. Mansa Musa ya era un líder reconocido en toda África y en gran parte del mundo conocido en su época. Después de que Malí conquistó Gao, Mansa Musa no solo ganó territorio, también obtuvo el control de una ruta comercial más importante en Gao,
y Musa notó la antigua mezquita de la ciudad. Según los registros, no estaba satisfecho con su apariencia, así que mandó construir un edificio más fuerte y más hermoso. Aquí fue donde se hizo más conocido el estilo de la arquitectura de Mali. Las paredes eran gruesas, hechas de barro, madera, fibras y otros materiales que se encontraban fácilmente en la zona. La apariencia era simple, pero era resistente y adecuada para el clima cálido de África Occidental. Desde Gao, Musa continuó hacia Tombuctú, y aquí sus ambiciones crecieron aún más. Vio que Tombuctú no era una ciudad ordinaria, estaba cerca del río Níger. Por aquí pasaban los comerciantes, y era un buen lugar para convertirlo en un centro de comercio, religión y educación. Así que bajo el mando de Musa, Tombuctú se desarrolló aún más. Mandó construir una mezquita, escuelas y edificios que serían importantes en la historia de Malí. Una de las más conocidas es la mezquita Djinguereber, que hasta hoy se considera una parte importante de la historia de Tombuctú. También creció la educación en la ciudad. Llegaron eruditos, maestros, expertos en leyes, matemáticas, astronomía y estudios islámicos. Por eso, Tombuctú ya no solo fue un lugar de comercio, también se convirtió en un lugar de conocimiento. Al regresar Musa a la capital de Niani, la gente lo recibió como a un héroe. No solo traía consigo la historia de su Hajj, también trajo nuevas ideas de Egipto, Arabia y el norte de África. Usó estas ideas para embellecer su imperio. Mandó construir mezquitas, fortaleció la educación y abrió aún más Mali al contacto con otras partes del mundo. Pero a medida que Mali se hacía más fuerte, más extranjeros se interesaban en sus riquezas, especialmente en el oro. Cuando le preguntaban a Musa de dónde venía todo el oro de Mali, él no respondía directamente. Según algunas historias, él decía que el oro crecía como una planta en un lugar secreto. Pero esa no era una explicación literal. Era como una forma cortés de decirles a los extranjeros: no se metan en dónde conseguimos nuestro oro. Musa sabía que si otros reinos descubrían la ubicación exacta de las minas, esto podría ser peligroso para Mali. Mansa Musa murió alrededor de la década de 1330. No está claro el año exacto ni la causa de su muerte, ya que los registros antiguos varían. Su hijo Magan fue quien lo sucedió. Pero el liderazgo de Magan no fue tan fuerte como el de su padre. Poco a poco empezaron a surgir problemas de seguridad. Hubo lugares que se rebelaron, hubo grupos enemigos que atacaron, y las ciudades que antes eran seguras durante la época de Musa empezaron a debilitarse. Después de Magan, también gobernó el hermano de Musa, Sulaimán. Durante su tiempo, Mali siguió siendo importante, pero ya se podían ver los primeros signos de debilidad. Hubo conflictos dentro de la familia real. Había líderes en las provincias que querían separarse, y con el tiempo surgieron reinos vecinos, que empezaron a tomar las tierras de Mali. Con el paso de los siglos, el poder del imperio fue disminuyendo cada vez más. El antiguo y poderoso Mali poco a poco se dividió en gobiernos más pequeños, y su capital, Niani, eventualmente también fue atacada e incendiada. Aquí terminó la época dorada del imperio de Mali, pero el nombre de Mansa Musa no se perdió. Hasta hoy es conocido como una de las personas más ricas de la historia. Hay estimaciones modernas que dicen que si se compara con el dinero actual, la riqueza de Mansa Musa podría valer más de cientos de miles de millones de dólares. Pero es muy importante recordar que estas cifras no son exactas. Es difícil medir la riqueza de un rey de la época medieval, especialmente si la base son historias antiguas, el comercio de oro y registros escritos muchos años después de su vida. Lo que sí sabemos con certeza es esto: el imperio de Mali era muy rico, Musa tenía una influencia enorme, y su Hajj hizo que Mali fuera conocido en un mundo mucho más amplio. En 1375 apareció el Atlas catalán, uno de los mapas más importantes de la Edad Media. Ahí se mostró a Mansa Musa sosteniendo oro. Eso significa que, aunque ya había muerto hace mucho tiempo, todavía era conocido en lugares lejanos como el rey de una tierra rica en oro. Pero la herencia de Mansa Musa no fue solo la riqueza, fortaleció el comercio. Desarrolló Tombuctú, le dio importancia a la educación y demostró que África en ese entonces tenía imperios con su propio sistema, conocimiento, arquitectura y poder. Así que cuando escuchemos el nombre de Mansa Musa, no solo debemos pensar en el oro, también debemos recordar a un líder que usó su riqueza para fortalecer su imperio, conectar Mali con el mundo y dejar un legado del que todavía se habla hoy.